Venimos a hablarles de e-commerce, pero dentro de un contexto de un negocio ya existente muy fuerte. Entonces aquí vamos hablando de cifras y entendiendo un poquito cómo el negocio cómo e-commerce se va metiendo dentro del ADN de la organización. En Home Center nosotros somos mejoramiento para el hogar con unos bienes que no son fáciles de vender vía internet, todo el tema de acabados, pinturas, pisos, y no es fácil de vender y convertir en internet, entonces hay un reto bastante alto para que el canal de e-commerce se vuelva relevante dentro del proceso de compra del cliente. Nosotros en Sodimac Colombia nace el canal de e-commerce en el 2012, octubre del 2012, y en ese mismo año, principios del 2012, se lanza Call Center. Nosotros entendemos el canal de e-commerce no solo por la venta de e-commerce, sino todo lo que tiene que ver con interacción con los canales remotos con el cliente, distintos a una tienda física. Entonces, aquí empezamos este cuento. A ver, ¿qué pasaba? Entonces por eso yo no voy a hablar de e-commerce puro como tal, sino, como les digo, de un contexto general y cómo nos vamos dentro de la organización ajustando para entender este negocio. Entonces por eso existía un mundo perfecto donde hay un gran negocio. Dentro de ese negocio que tiene todas las unidades funcionales de un negocio, toda la parte financiera, administrativa, logística. Bueno, se me olvidó decirles antes, yo llevo trabajando en Home Center 10 años, primero dentro del negocio del retail tradicional, encargada de manejar los negocios de hogar, decoración, muebles, Navidad, y después, y hace un año, entré a trabajar dentro del negocio e-commerce. Por eso les digo que esto ha sido un trabajo fuerte como de entender cómo nos metemos dentro del mundo digital. Entonces, existía un mundo perfecto, se los hablo porque como llevo 10 años en Home Center, así había un negocio con unas unidades funcionales, logística, operaciones de tiendas, un área que compraba productos para las tiendas físicas, área de procesos pensando cómo funciona, la interacción con el cliente, cómo es, todas las tiendas físicas que hacían el canal de venta hacia los clientes y el área de mercadeo que se encargaba de generar unos estímulos hacia los clientes y llevarlos a las tiendas. Punto. Como les digo, esto es un tema de hace 10 años para atrás, incluso como les digo, en Home Center nace el canal hace 2 años, menos de 2 años, porque fue en octubre del 2012, entonces esto es un tema que estaba vigente así hasta hace muy poco. ¿Y esto qué? No, creo que tengo. Listo. Entonces, tradicionalmente, ¿qué pasa? Las empresas le hablan a los clientes, le comunican lo que los clientes, lo que la empresa quiere venderle a los clientes, simplemente. O sea, aquí no hay interacción con los clientes, no se escucha al cliente como tal. O digamos que se escucha, pero de una manera que no se ajusta tanto a la necesidad realmente y a ir trabajando y moldeando los servicios de acuerdo con lo que el cliente necesita realmente. Sin embargo, un día, este es nuestro mundo perfecto y se acerca una burbuja que nos atropella y entra Internet. Entra Internet y sacude al negocio y remueve el negocio. Luego, este cuento que les digo, que es que las empresas le hablaban a los clientes, ya esto no es así, o sea, ya nosotros no le hablamos al cliente, sino que el cliente es quien está hablando de mí, los usuarios son los que están hablando de la marca. Eso es bien importante y están hablando por una cantidad de canales que llegan y nos sacuden y que se empieza a complicar la administración de toda esa cantidad de comentarios que hay alrededor de las marcas, de los productos, de la experiencia de compra, de toda esa información que hay ahí en la red tan fácil para el cliente como acceder, llegar y comentar, y que nosotros no estábamos preparados para entrar y recibir y administrar toda esa información circundante acerca de la marca, de los productos, de la experiencia.
lo que es importante aquí es que el cliente realmente se informa mejor, o sea, antes de adquirir un producto, incluso nosotros mismos, si ustedes ven, o sea, con este tema del mundo digital, yo siempre pienso en nosotros mismos, antes de comprar cualquier bien, o sea, hoy las estadísticas que dicen, 8 de cada 10 clientes se informan en Internet, en Google, antes de adquirir un bien. Piensen cómo es el tema, por ejemplo, hoy del turismo. El natural es, investigo primero en Internet y me voy, ni siquiera es que leo lo que me dicen Google o la página principal, sino que me voy a los comentarios. Hoy de cada producto en promedio hay de 4 a 7 comentarios, de cada producto y de cada servicio que estamos ofreciendo. Hoy también, ¿qué pasa? Nosotros más o menos en promedio estamos interactuando con 4 dispositivos al tiempo para llegar a tomar una decisión. Entonces, tengo el móvil, tengo la tablet, tengo el televisor, tengo el PC, bueno, hay una cantidad de información y de interacción con distintos dispositivos. Y aquí empieza la historia de adaptación que todos los negocios empezamos, ¿no? En algunos casos, cuando todo el mundo decidió meterse, digamos, al tema digital, lo primero que pensamos fue, vamos a e-marketing. Y en el e-marketing los negocios dijeron, listo, esto es un tema de mercadeo. Y vamos a hacerle un pedacito al tema de mercadeo. Entonces empezaban las empresas a contratar un coordinador, un community manager, que entre otras cosas hace 2 o 3 años no se entendía bien qué era un community manager. Otras empresas dijeron, no, sabes que esto es un tema totalmente diferente al mercado tradicional, vamos a hacer una unidad de negocio diferente. Y al final cada negocio empezó a hacer como sus experimentos y entender más o menos cómo debería ser la dinámica dentro de ese mismo negocio. Ah, sí, sí. Listo. Al final lo único que lograron Al revés. Ahí. Al final lo único que nosotros logramos era, nos metíamos en la conversación. Y dentro de la conversación nosotros, no, mira, estamos asegurando nuestra marca, estamos haciendo bien nuestro branding, estamos hablando con nuestros clientes, pero al final la evolución no era eso. Entonces dijimos, no, ¿sabes qué? El problema aquí es que nosotros tenemos también que ofrecer venta por internet, porque todo el mundo lo está haciendo. No se tenía claro qué es lo que estaba pasando. Al final, lo que nosotros dijimos, los negocios empezamos a decir, algunos pensaron que el tema era hacer comercio y el e-commerce y que marketing se encargará de todo. Otros dijeron, ¿sabes que la complejidad es demasiado grande? Separemos las cosas, una es para comercio y otra cosa es para e-commerce. Y llegamos a este punto, este mismo punto que estamos acá, es lo que se hablaba hace 2 años acerca de, no, mira, ¿sabes que el brick and mortar y el e-commerce son cosas totalmente diferentes y que tienen unos procesos totalmente diferentes y que deberían estar aparte? Pero realmente eso es lo que nosotros deberíamos llegar. Logramos así que nuestros clientes tengan realmente una interacción con nosotros como nosotros lo deseamos y con los objetivos de negocio que nosotros queremos. Aquí es bien importante, más que acá, ya. Ok, resaltar que, por ejemplo, y esto es una historia de lo que nosotros vivimos realmente, nace la unidad de e-commerce y por otro lado está el tema del retail físico, tiendas, retail tradicional. Esto se conforma un negocio, todo lo que tiene el e-business, e-commerce y marketing es lo mismo, pero esto es apoyado en tecnología. ¿Sí? Entonces, para que entiendan un poco cómo es el paralelo. Nosotros seguimos trabajando en el retail tradicional y por otro lado se crea una unidad digital que en la compañía nadie entendía que era eso, se crean unos procesos distintos a los procesos de la compañía, se crea una logística distinta a la de la compañía, una cantidad dijimos no, hay unas ofertas y un tipo de producto distinto para el cliente de e-commerce, pero ¿qué pasa con eso? Pues llega, bueno, y eso entra en una colisión bastante complicada porque al final eso no presenta una consistencia frente al cliente. ¿Y qué pasa hoy? El cliente no distingue entre el mundo digital y el mundo tradicional. Para él es uno solo.
Y debe ser una sola experiencia, y aquí es donde el cliente no es, y si así lo estaba entendiendo el cliente, nosotros teníamos que entrar a convertirnos y a trabajar de esa manera. Entonces, aquí hay un proceso de adaptación estratégica. Como pueden ver, hay un negocio completo, está el comercio, el e-business, y al final hay una integración. Eso es lo importante, y como les digo, esto ha sido un proceso en el que aquí, si no nos adaptamos rápidamente, pues nos atropella la tecnología, porque esto se mueve muy rápido, nos atropella la tecnología, los procesos, y entonces, ¿qué se hizo? Se armó un solo negocio, y por eso les digo que al final lo que se define es, ¿sabe qué? Integre los procesos y adapte los procesos de la organización para que funcionen no en silos, no por canales, no que la venta telefónica es una cosa y el cliente obtiene unos servicios, no si compra en la tienda obtiene este tipo de servicios, este tipo de precios, o si compra por internet este otro tipo de servicios. Al final, el reto aquí es que es un cambio de la cultura organizacional. Eso es bien importante comprenderlo, porque es que al final el cliente te lo exige, tú te tienes que mover hacia eso. Lo importante no es estar en digital, no es decir, es que yo quiero estar en internet porque toca estar en internet, no es que yo quiero estar en Facebook y quiero no sé cuántos likes, no es que tengo que estar en YouTube con un canal de YouTube, no, lo importante no es estar ahí, lo importante es estar en todo el proceso de compra del cliente. Es decir, y un ejemplo claro, por la noche yo llego e investigo, me meto a internet, veo televisión al tiempo, miro en el móvil, digo, investigo, bueno, ok, esto es lo que me interesa. Después decido ir a la tienda física, pero eso que yo le estoy diciendo a esta persona aquí en el internet es lo mismo que cuando llegue a la tienda le dice el asesor que está en la tienda. Eso es importante. Y después que el cliente se define, es decir, a mí lo que mejor me funciona es que me manden el producto a la casa, llevármelo ya porque lo necesito ya, o recogerlo en tal parte porque me queda mejor recogerlo en 3 horas y no pierdo tiempo. Es entender cómo es ese proceso y yo estar ahí para poderles solucionar realmente la necesidad que tiene. Y al final, después, cuando el cliente está diciendo en redes sociales o no necesariamente en redes sociales, sino comentando los productos, decir, mire, esto sí me funcionó, esto no me funcionó por tal razón, el servicio es bueno, el servicio es malo, toda esa información es volver, y cómo nuevamente yo aprovecho todos esos comentarios para adaptar mi proceso de compra de acuerdo con lo que requiere el cliente o el usuario. Ese es el reto clave en este negocio, en poderle responder al cliente, en estar donde, cómo y cuándo lo quiere, de acuerdo con su necesidad. Y toda la organización se tiene que adaptar para que eso funcione de esa manera, milimétricamente. Nosotros en este momento no estamos en este proceso, ha sido un proceso que nos ha costado entender porque hay mucho ruido alrededor. Como les digo, ruido es, si ustedes ven, toda la información que hay hoy es: compra hoy no sé cuánto de descuento, compra hoy no sé cuánto de descuento, aprovecha. Entonces, al final, nosotros, ¿qué dijimos? ¿Cuál es la experiencia que nosotros queremos que nuestros clientes tengan con nosotros? ¿Cuál es la experiencia que nos está exigiendo ese cliente? Y adapte los procesos dentro de la organización de modo que podamos actuar de esa manera. Digo, es un proceso de todo el tiempo estar adaptando. Y por ejemplo, la logística, nuestra logística estaba preparada no para entregarle al cliente final, sino a una tienda. Entonces, ¿cómo se adapta la logística para que eso no funcione de esa manera? Por ejemplo, los tiempos de entrega de proveedores estaban definidos a no sé cuánto tiempo, 15 días, una semana, pero resulta que mi promesa de entrega va a estar a 3 días o a 2 días. ¿Cómo adapto los procesos de la organización para que eso funcione así? Y así hay cantidades de casos, de procesos dentro de la organización que deben adaptarse para realmente cumplir con esa expectativa, esa experiencia que le queremos brindar al cliente. Aquí hay una parte importante, y es en cuanto al marketing. Este marketing no estamos hablando ni de branding ni nada de eso, sino de interacción real. Es una interacción mucho más humana. Es una interacción donde yo conozco quién eres tú, cuáles son tus preferencias, qué es lo que estás buscando. No es simplemente como lanzar una red y mirar quién cae.
Aquí es conocer realmente a nuestros clientes. Digamos que una de las grandes cosas que tiene la tecnología hoy en día y es la capacidad que tenemos de hacer Big Data, y con eso podemos hacer inteligencia de negocio un montón. Hoy en día nosotros podríamos, simplemente es adaptar los procesos para saber quién eres tú y qué estás buscando, y eso nos da una capacidad de hipersegmentación. Esto es un proceso de business normal, en donde hay un enfoque, digamos, de tecnológico en el negocio, y hacemos el tema de e-marketing, traemos a la gente, hacemos un desarrollo comercial, al final tenemos una venta y una operación, pero digamos que ahí no se muere. Lo que realmente, digamos, va a la cara, y estamos hablando no solamente para el e-commerce, sino para toda la organización y todo el negocio, es la inteligencia que nosotros podemos sacar a través de los datos. Esa inteligencia al final lo que me permite a mí es hacer una retoma, porque al final tú vas a tener los mismos clientes, llegarás en un momento en que tu tráfico no va a crecer, porque es el mismo tráfico, porque llega hasta el tope. Pero cuando tú tienes un tema que es una retoma de cliente muy inteligente, yo puedo saber, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy básico, si compras un televisor, yo te vendo un soporte de televisor. Si tú compras, no sé, una parrilla, yo te vendo a ti después lo que necesitas para hacer el asado, porque yo sé en qué proceso y en qué momento estás comprando. Eso pasa. Aquí hay una cosa que es bien importante que hablemos, y es entender un poquito el proceso de compra del cliente. ¿Cómo es? Tradicionalmente el cliente llegaba a una góndola. Ese es el modelo de negocio del proceso de compra de los 4 momentos definido por Google. Antes lo definía Procter & Gamble de esta manera. Era el primer momento de verdad del cliente. ¿Cuál era? Cuando el cliente se acercaba a una góndola, se informaba del producto, miraba lo que había en la competencia, miraba lo que había alrededor, escogía qué hay más, por el precio esto es el que más me conviene. Hoy Google define el proceso de compra del cliente en 4 momentos. El primer momento se genera un estímulo para que el cliente vaya a una tienda, investigue, puede ser a través de un comercial de televisión, por donde quieran, por donde se le puede llegar al cliente por cualquier canal. Luego hay un zero moment of truth, el momento cero de la verdad. El momento cero de la verdad es cuando el cliente llega y empieza a investigar de su producto o servicio en digital. En digital porque, como les digo, es ese momento en donde tú estás con mejor dicho, hoy todos nos levantamos con el celular en la mano. Entonces ahí puedes investigar porque tienes acceso a internet. Entonces investigas del producto, lees los comentarios, miras videos, miras redes sociales y ahí ya tienes una investigación del producto. Luego viene el primer momento de la verdad, que es el que definía Procter & Gamble, es vas e interactúas con el producto y dices definitivamente esto sí me funciona o no. Y al final hay una valoración, pues esto no es un proceso lineal, sino que es un ciclo. Entonces después hay una valoración del cliente. El cliente dice, me funciona, no me funciona, si me sirvió, no me sirvió, lo que ustedes ven que ya pasa en redes sociales, en videos, y ahí vuelve y arranca todo el ciclo. Entonces eso es bien importante, como les digo, comprenderlo para entender dónde debo estar y en qué punto debo estar para llegar al cliente con la información que sea relevante para él. El cliente con este Intelligent Business, yo puedo anticiparme a esos comportamientos, entender y predecir cómo va a ser. Si el cliente me está hablando de esta manera, cómo administro toda esa información que el cliente me está dando para empezar a disparar las acciones que debo disparar para al final terminar en un proceso de venta. Y luego, después de esto, se presenta en un concepto muy interesante que es la omnicanalidad. ¿Qué es la omnicanalidad? Como les digo, el cliente nos está exigiendo tener una experiencia consistente en su proceso de compra en absolutamente en todos los contactos que tiene conmigo. Entonces, antes se presentaba la multicanalidad, que se enfoca en resolver técnicamente la capacidad del usuario para realizar una transacción por cualquier canal. Como les decía antes, entonces compro por teléfono, compro por un móvil, compro en la tienda física.
que es la omnicanalidad, y ese es el reto en lo que estamos en este momento, y es lo que nosotros vemos como el futuro del e-commerce enmarcado dentro de un e-business completo. Se enfoca en otorgar la misma experiencia de compra a los clientes independientemente del canal elegido por el mismo. Ese tema y que es que si compro por internet es más barato. No. ¿Por qué? ¿Por qué voy a privilegiar al cliente que está comprando por internet versus el que va a la tienda física o el que compra por teléfono? No, para el cliente es una sola experiencia en todo momento. La inteligencia entre los canales está dividida y el usuario paga las consecuencias. ¿Eso qué quiere decir? Yo no hago cruce del cliente, al final yo no entiendo, sí, o sea, lo que les hablábamos de las cifras antes, ¿qué pasaba? El cliente investiga y después termina la compra en la tienda física, o al revés, investiga y al final define cómo para él es mejor obtener el producto, obtener el bien. Entonces aquí esta inteligencia, como trabajando en silos, teniendo muchos canales, trabajando en silos, al final el cliente quien paga las consecuencias porque yo no entiendo su comportamiento al final en todo el proceso de compra. La inteligencia de negocio es completa y se comprende a todos los usuarios independientemente de qué canal use. Es posible una desfragmentación dentro de los procesos internos de la compañía. ¿Eso qué quiere decir? El cliente llega a la tienda. Es que yo compré por internet esto y resulta que no me funcionó. ¿Qué hago? Ah, no, señor, eso es internet. No es que en internet, señor, no es que yo compré esto. Qué pena, va a hacer que sea la tienda física. Eso es importante y cuando nosotros trabajamos en silos, eso es lo que pasa. Los procesos internos de la compañía se ajustan para funcionar en pro de la buena experiencia del usuario. Esto está expresado en 4 líneas, pero eso no es fácil. Eso es complejo, sobre todo en compañías que ya llevan trabajando de cierta manera, entendiendo los procesos de cierta manera. Aquí les vamos a decir, no, un segundo. Si el cliente, imagínense la cantidad de firmas y eso que pasa, por ejemplo, quiero devolver un producto en la tienda física que compré por internet. Así, señor. Traiga el producto, muestre la tirilla, venga, yo le firmo, resulta que no, si compraste de manera remota, no tienes la tirilla en el momento, no, te lo hicimos llegar a tu casa, entonces llévalo a la tienda, ¿cómo hago? Entonces todos los procesos de la compañía se tienen que empezar a romper y decir, no, un segundo, no necesito 5 firmas, 5 aprobaciones del jefe, sino cómo hacemos que los procesos se conviertan para poder atender al cliente como en su proceso de compra completo. Entonces aquí, omnicanalidad es la experiencia consistente de los usuarios a través de los canales de interacción del negocio. Multicanalidad es el uso del canal de preferencia del usuario para comprar. Y el Intelligent Business es el uso del Big Data para entender el uso e interacción por parte de los clientes de cada canal. Y la posterior adaptación del negocio para ofrecer un mejor servicio y aumentar su ganancia. Y cómo llegar a omnicanal, y como les digo, este es el reto real. En el mundo, el tema de omnicanal es un tema que se está moviendo bastante fuerte y los grandes retailers a nivel mundial están entendiendo cómo se hace eso. Porque, como les digo, una compañía que está acostumbrada a trabajar de cierta manera, o por ejemplo, si ustedes han visto el mundo digital, siempre hay grandes ejemplos de Amazon, cómo lo hace, un Walmart, cómo lo hace. No, todas las compañías están entendiendo. Por ejemplo, un gran retailer como Amazon es muy fuerte en el mundo on, pero está buscando experiencias off para el cliente. Y no es montar una tienda física, no. Es, por ejemplo, montar lockers para que los clientes en un sitio recojan los productos. Eso es una experiencia física. Pantallas touch para que el cliente pueda escoger los productos. Y los retailers que somos off, estamos metiéndonos en el mundo on para poder hacer llegar a una experiencia transversal con el cliente. Como les digo, es un tema de cultura. Hoy no hay una clara división en el mundo de los que somos negocios on y negocios off, sino todo es un proceso de compra donde el cliente pasa de un lado para otro y nosotros tenemos que tener la capacidad, los procesos, la cultura organizacional para poder entender qué es lo que necesita el cliente. ¿Qué se necesita? Un enfoque corporativo para usar la tecnología como herramienta útil para alcanzar o potenciar las metas de la compañía. El tema no es tener
ni las herramientas más poderosas, ni invertir un montón de plata en tecnología, sino, como les digo, entender cuál es la experiencia que yo quiero brindar y adecuar mis procesos y mis inversiones de acuerdo con eso. Un enfoque a la experiencia del usuario, tecnología para interacción con el cliente, seguimiento del cliente, interpretación y análisis de datos. Realmente yo no es que le haga propaganda a Google, pero Google tiene herramientas que son gratis que funcionan para entender un poquito el comportamiento del cliente. Alineamiento de procesos internos dentro de los negocios. Todos tenemos que estar, acuerden que de acuerdo en la organización en que toda esta cantidad de controles que nosotros establecíamos para poder llevar los procesos a cabo con el cliente y que tuviera una buena experiencia, no funcionan igual cuando el cliente compra digital o compra en una tienda física. Eso es importante, empezando por las validaciones que se tienen que hacer cuando se hace una compra con una tarjeta de crédito a través de un medio digital. Yo no le estoy viendo la cara al cliente, entonces, ¿cuáles son los procesos que yo debo hacer para poder adaptarme a ese proceso? Cultura omnicanal corporativa. Talento técnico y estratégico dentro de la compañía, moldeabilidad para ajustar procesos. Antes, un cambio, una compañía necesitaba reinventarse cada 10 años. Hoy estamos hablando que los procesos, que nosotros debemos reinventarnos permanentemente y estamos hablando de 3 años para que una compañía se reinvente. Entonces, eso es un tema que es bastante retador. Y paciencia y constancia. Es un tema que está resaltado porque la organización tiene que entender que estamos metidos en esto y que tenemos que probar, tenemos que arriesgarnos y que son procesos que no son fáciles. Yo no voy a decir métanse, en el e-commerce porque ese es el futuro, sí porque sí, no. Lo que necesitamos entender es qué es lo que queremos brindarle al cliente y con base en eso armamos el negocio. No es estar en digital porque sí, no es estar en Facebook porque toca estar en Facebook, no es estar en Twitter porque toca estar en Twitter, no. Entender para qué quiero estar ahí, cuál es el objetivo de estar ahí. Entonces ahí es muy válido el canal telefónico, luego canal transaccional y al final digamos que esto, que esa misma necesidad del cliente va haciendo que nos vayamos moviendo de acuerdo con su experiencia, pero lo importante es poder brindar una experiencia coherente y poder cumplir las promesas que le estamos haciendo al cliente. Les digo, esto es vital porque después de que ya el cliente se lanza al canal y compra y tiene una mala experiencia, pues no vuelve a comprar por ahí. O resulta comentando mal los productos. Entonces eso es bien importante que nosotros sepamos medir el riesgo e ir adaptando los procesos de la organización para que suceda. Y ya. Eso es básicamente como el tema que les tenemos preparados para hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Yo les hablo mucho de retail. César es experto en temas de todo el comportamiento de usabilidad. De pronto esa palabra no es muy clara. Usabilidad es cómo debo yo desarrollar mis canales digitales de tal manera que el cliente convierta en compra. Entonces no es un tema de diseño, sino cómo hago los pasos más fáciles para que el cliente compre. Buenas noches. Mi nombre es Andrés Rodríguez, tengo un blog de comercio electrónico, blogcomercioelectrónico.com, y esa pregunta se la he hecho a los que gestionan o presiden Avianca, al costo, Sony. Le he hecho la misma pregunta y les pregunto es, ¿ustedes tercerizan o tienen una persona especializada? Creo que sos tú para interpretar ese Big Data, ese análisis web, para interpretar todos esos datos que les están llegando diario. Entonces, esa es la pregunta. Pues mira, lo que pasa es que el Big Data es un tema gigante y al final, lo que realmente te da el Big Data es velocidad y, digamos, tomas de decisiones rápidas. Tú tienes que saber cómo vas a sacar los datos y qué datos vas a buscar. No es simplemente, ¿qué pasa generalmente? Se empiezan a recopilar datos y después tienes una cantidad de datos que no sabes para qué sirven. Especialmente que si tú recopilas datos, tú tienes que tener como una media, tú tienes que saber más o menos qué tan buenos son esos datos como para que tú puedas tomar decisiones.
Si los datos no son buenos, es como en el email, si tu base de datos es mala, pues tu estrategia también va a ser mala. En el Big Data, digamos, uno puede tener mayor margen donde los datos pueden tener, digamos, mayor margen de error, porque digamos que tú sacas las conclusiones porque tienes un gran volumen de datos. Mi consejo es que siempre tengas a alguien interno para sacar ese montón de datos, porque son muchos, y tiene que saber alguien que no solamente que sepa manejar las bases de datos, sino que sea creativo, porque esto no es un tema solamente técnico, es un tema que requiere mucha creatividad para que tú puedas saber qué es lo que vas a hacer con ese dato y cómo lo vas a sacar, qué es lo que vas a buscar. Y depende también de tu negocio, pues tú cómo vas a buscar esos datos, porque, por ejemplo, hay negocios que les interesa tener los datos demográficos, hay negocios que simplemente les interesa tener los datos comportamentales y hay negocios que les interesan las dos cosas. Entonces, no sé si respondí tu pregunta con eso. Interno. Hay unos muy grandes que dice lo tercerizan a agentes digitales porque ven que eso no tiene una persona tan especializada en análisis web. Mira, para eso hay... Eso es bueno, porque conocen todo el modelo que ustedes saben. Exacto, además que hay muchas herramientas para hacer ese tema hoy en día, ¿no? Y incluso hay herramientas online. Lo que pasa es que lo que tú tienes que tener es enfoque, qué es lo que tú estás buscando y qué es lo que tú quieres hacer con eso. Quiero preguntar precisamente eso, ¿qué herramienta utilizan? Está preguntando de qué herramienta utilizamos. Pues básicamente Excel, viejo. Mejor dicho, mira, nosotros tenemos que Omniture, que Analytics, que las herramientas de, digamos, de correo electrónico como Lyric o ExactTarget, todas te tiran datos. Lo importante es que tú sepas qué hacer con el dato. Y lo importante es que tú sepas cómo analizar ese dato, porque no es tan fácil, porque cuando tú empiezas a hacer, digamos, empiezas a cruzar datos, tú te das cuenta como que, oye, espérate, estoy comparando peras con manzanas y al principio pensaba que eran peras con peras. Y te das cuenta que no. Cada canal interactúa diferente, cada canal es, digamos, un lenguaje diferente, cada persona usa el canal de manera diferente. Y ahí viene la complejidad. Y dice, ah, mira, este dato me sirve, este dato no, este dato es basura. Y ese es el problema, digamos, que es una maraña, es buscar la aguja en un pajar. Y tú tienes como los Big Data es una maraña de hilos y tú empiezas, ah, mira, este hilito sí me sirve, este no. Digamos que nosotros como hemos trabajado los datos es entender un poquito qué es lo que queremos hacer, digamos, con los datos, empezar a lanzar campañas de acuerdo con el canal. Entonces, por ejemplo, irnos especializando por los canales. Si tú empiezas a atacar todos los canales, me estoy refiriendo a redes sociales, email marketing, el Google, entonces eso un poco te perturba y al final no haces nada. Entonces, nuestra recomendación es ir entendiendo por qué canal le voy a llegar al cliente, qué información es relevante para diseñar las campañas para esos clientes y enfocarte por ahí y entender cómo funciona ese canal. Y después saltar al otro canal y saltar al otro canal, porque si los atacamos todos al tiempo, al final estamos tocando al cliente muchos puntos y el cliente pues se perturba y dice, estoy recibiendo una cantidad de información que no es relevante para mí. Buenas noches. ¿Sí? Buenas noches. En primer lugar, pues muchas felicitaciones por esta conferencia que sensibiliza mucho y aparte brinda un concepto transversal en las compañías y pues inclusive en el gobierno en línea en compras públicas, ¿no? Que hay que verlo así. Yo soy abogado de TICS y veo que el concepto de omnicanal es súper interesante, pero no estamos construyendo sistemas expertos transversales, sino digamos que en esa inteligencia de negocios hemos visto concepto de negocio, comercio, mercadeo, pero por ejemplo los instrumentos jurídicos del comercio electrónico, pues ojalá también se tengan en ese concepto holístico y transversal. Y desmenuzando las cosas vamos viendo también un concepto económico. Es diferente si el usuario usa el canal para informarse y después ir a la tienda física, hacia hacer la transacción en línea. Entonces digamos habrían dos contratos o dos situaciones jurídicas, términos y condiciones de uso de la plataforma, la aplicación, la herramienta digital y aparte el contrato de venta o de servicio, por un lado, y aparte el contrato de licencia del software. Entonces, si vemos eso, si desmenuzamos las dos estaciones jurídicas, la navegación y la compra del bien o servicio, nos damos cuenta que posiblemente sí habría diferencia de valores y el que hace la transacción sí tendría el beneficio de ser más económico que si voy a la tienda física, porque la logística y la intermediación baja. Pero aparte jurídicamente le doy más precisión, entonces ojalá el omnicanal también tenga eso. Nuestra cultura precisamente en nuestra compañía es el derecho preventivo, hacer ecosistemas transversales, en últimas omnicanales desde el punto de vista holístico,
y creo que es importante porque ahí vamos a aumentar la seguridad y la confianza, pero también la precisión y la coherencia de la experiencia del usuario. Creo que es una variable importante y pues también reitero mi agradecimiento, ¿no? Por esta. Es muy importante, como les digo, todas las unidades funcionales y el marco jurídico donde se tienen que mover las compañías. Tienen que entender todo esto, cómo funciona, o sea, como les digo, desde gestión humana, entender cómo es la gestión del cambio dentro de la compañía, jurídica, entender cómo es el marco jurídico y cómo se mueve, por ejemplo, en transacciones en medios no presenciales, eso cómo funciona, cómo se le responde al cliente, al final si le clonan la tarjeta, eso cómo le respondemos al cliente, si obtiene un bien que se da una información aquí en digital y resulta que el cliente recibió una cosa que no era. Entonces, al final eso es una cosa que se está construyendo y desde las compañías, pero también apenas están saliendo los decretos y validando los decretos a nivel de la superintendencia, y aquí yo no me sé el decreto que salió hace poquito, que estábamos todos como entendiendo y haciendo las objeciones y cómo debería funcionar este tema de las ventas no presenciales. Es una cosa que está en construcción. Esto es una cosa, y cuando les hablamos de omnicanal, que se está hablando en el mundo, gestando en el mundo, y las organizaciones se están transformando en eso. No es una cosa que les digo, hace 10 años el omnicanal, cuando empezaron los señores de Walmart. No, eso es una cosa que se está viviendo hoy, y hoy no hay una compañía completamente omnicanal en el mundo. De pronto en ciertos procesos, en los procesos logísticos, en los procesos de comercio, pero es una cosa que se está trabajando en el mundo. Y lo que dice César, hay que ser creativos y dar soluciones jurídicas, no hay que depender del decreto de la ley. El derecho aplica a cualquier contexto, es un medio más y ya. Hay que ser creativos para hacer a la medida de cada contexto pues los instrumentos jurídicos. La creatividad. Oye, muchas gracias, porque efectivamente lo que tú estás diciendo nos faltó en la presentación. De eso que tú dices, la falta, digamos, de tener eso en cuenta afecta al final al cliente. Y nosotros vemos ciertos comercios, no puedo decir cuáles, que tienen online unos precios y en la tienda tienen otros. Al final, o sea, eso es una inconsistencia y pues desde el punto de vista, si tú lo ves bien, es una falta de respeto con el cliente. ¿Cómo así que acá sí y acá no? O sea, eso no tiene lógica. Y eso es un proceso que tenemos, digamos, que afinar todos, porque es muy fácil que ocurra. Y digamos, cuando hacíamos la presentación que mostrábamos los dos mundos, el e-business y el negocio tradicional, eso es lo que sucede cuando no están los dos sincronizados. Cuando se miran las dos cosas como dos cosas totalmente diferentes y no se ve como si fuera un solo negocio. Aquí hay una cosa que quisiera complementar con lo de César, y este tema es bien complejo porque cuando se acercan fechas como Cyber Monday, que efectivamente se vende mucho, él decía, el ahorro mínimo tiene que ser del 40%. Ok, perfecto. Entonces no es simple lanzar el nombre, sino nosotros estamos también regidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, donde dice que lo que yo le estoy diciendo al cliente es verdad. Entonces, si yo le estoy diciendo que hay un ahorro del 40%, es porque es real que el cliente va a obtener ese beneficio. Entonces, eso es bien importante en la comunicación, porque hoy un poco la teoría es que si tú no le das una oferta al cliente, no vendes. O un ahorro súper agresivo, no vendes. No, eso no es así. El cliente cada vez está más informado. Es muy fácil a un clic ver cuánto vale una cámara aquí de esta y ver al de al lado cuánto vale. Ahí inmediatamente se desvirtúa y yo pierdo la credibilidad si no le estoy diciendo al cliente la verdad. Y como les digo, también hay un marco jurídico que la Superintendencia de Industria y Comercio en esto es súper estricta con el tema de la publicidad engañosa. Entonces nosotros a qué los invitamos, y es realmente lo importante es la experiencia que se le va a dar al cliente, y no simplemente pescarlo y que me compre hoy, sino que es como estos negocios tienen que continuar a través del tiempo. Si el cliente tiene una experiencia, vuelve y me compra. El cliente, y como les decíamos, el cliente cada vez está más informado. Entonces yo sé hoy si esto me está diciendo mentiras o me está diciendo verdad. Eso es bien importante que lo tengamos claro, y la medida en que seamos más correctos con la información, que estamos más fieles a las políticas, eso al final redunda en mejores beneficios para el cliente y al final en la sostenibilidad del negocio. Buenas noches. Buenas noches. Yo comparto desde el punto de vista jurídico que, a diferencia de lo que ustedes tienen como un planteamiento principal, que los precios
en línea deben ser iguales a los del retail mismo. Sin citar un ejemplo de Amazon, porque pues todo el mundo se fija, no sé, cojamos CompUSA, bueno, hoy en día se llama Best Buy, que nació del mundo retail. ¿Qué inconvenientes tiene el retail? Es limitado en espacio. Eso quiere decir que de entrada mis productos en el mundo virtual son diferentes al mundo retail. Si yo voy a comprar un computador en Best Buy me ofrece las 500 referencias diferentes que hay. En la tienda no las conocen. Entonces, cuando ustedes marcan la parte que es lo mismo, que me dan la respuesta por lo mismo, es totalmente diferente. De hecho, el espacio para el almacenamiento en el retail es totalmente reducido. Entonces, lo que ustedes están planteando como un entorno multicanal donde todos los entornos son iguales, en la realidad y en la práctica de los grandes, ni siquiera los grandes, de las experiencias del otro lado, son cosas diferentes. Por el otro lado, cuando yo tengo mis productos en el retail, tengo unos costos operacionales de transporte, de almacenamiento, que no los tengo en el mundo virtual. De hecho, muchas de las ventas que se hacen hoy en día, en esta tienda en particular, ni siquiera me la está despachando directamente al almacén, me la despacha el proveedor. Entonces me la despacha Dell, y Dell me vende todos los productos en Best Buy, todos, no hay uno solo que no. Y el retail tiene 20, 30, entonces esa parte definitivamente no la comparto en algún punto. Y el otro que me parece bien interesante es el mercado gringo, porque funciona bien, porque la parte logística se la dejan al experto. Yo no he comprado muchas cosas en almacenes como los de ustedes o en almacenes como Falabella, pero generalmente nunca cumplen con la entrega. Nunca. Que no sé qué llega al día. Finalmente ustedes tercerizan eso a nombre de ustedes. ¿Por qué funciona el mercado gringo? Porque lo hace el experto. Lo hace UPS, lo hace el que corresponda. Es claro que si le dicen a uno un día, 2 días, una semana, llega el día que es. Entonces, definitivamente la logística es algo que en este ambiente hay que tercerizárselo y dejárselo a los expertos como tal. Para hacer una precisión respecto hay una experiencia consistente, pero definitivamente hay un problema de costo por metro cuadrado. Montar una tienda nueva vale muchos millones de dólares. Entonces, aquí es donde entra el e-commerce como el mayor habilitador de la oferta, efectivamente, porque la limitante no es el espacio físico. Cuando nosotros que hablamos, tenemos 35.000 productos en tiendas físicas, estamos hablando que en Internet el cliente puede encontrar en este momento 40.000 SKUs. En grandes empresas de mejoramiento del hogar, por ejemplo, Home Depot en Estados Unidos tiene aproximadamente 50.000 códigos en tiendas físicas y aproximadamente 400.000 códigos en Internet. Es porque al final el e-commerce se vuelve un habilitador completo de la oferta, no solamente de producto, aquí también estamos hablando de servicios, de los servicios que ofrece el comercio. Entonces, y por eso quiero hacer la precisión, lo que hablamos es de tener una experiencia consistente del cliente y no privilegiar por donde compre. Pero es válido que un comercio pueda definir, yo tengo unos precios más baratos en Internet, eso digamos ya depende de la estrategia del negocio de cada cual. Nosotros, como lo estamos enfocando y pensando en que queremos que el cliente tenga una experiencia consistente independientemente del canal por el que compra. Y en términos de logística, como también precisar efectivamente, y como les dije en algún momento, el cliente puede que decida y compra, pero si yo no le cumplo después con la oferta, el cliente no vuelve a comprar, y no solamente en la entrega, sino en lo que yo le estoy prometiendo en la descripción emocional que hago del producto en Internet, lo que le estoy diciendo de la ficha técnica, lo que le estoy diciendo de cómo debe ser la instalación del producto. Todo eso, incluso, por ejemplo, si dependiendo del bien que ustedes vendan, un bien puede ser llave en mano, por ejemplo, con instalación, tengo que cumplir no solo, el producto puede tener la garantía, las especificaciones técnicas que le estoy prometiendo, pero al final, si el instalador incumple, toda la experiencia es una mala experiencia para el cliente. Entonces hay que entender bien cuál es la experiencia que quiero que tenga el cliente, cuál es la experiencia que él me está transmitiendo y escucharlo, y efectivamente diseñar los procesos para que eso se dé de esa manera. Efectivamente, y por ejemplo en el Cyber Monday, en el Black Friday del año pasado,
con todo y que se crecieron 11 veces las ventas en Estados Unidos. ¿Y qué pasó? UPS, siendo un gran experto en Estados Unidos, el e-commerce ya lleva muchos años, tuvo que salir a disculparse por televisión, en todos los periódicos, diciendo no fuimos capaces. Esto se creció 11 veces más de lo que nosotros estábamos esperando y nos reventamos. Eso es una realidad con la que tenemos que vivir. Tenemos que tratar de prepararnos lo más que podamos, pero la realidad es que, por ejemplo, hoy, y cifras reales de mercado, en los mercados desarrollados ya el 40% del total de las ventas se están haciendo por digital. En Colombia apenas estamos en el 1%, imagínense lo que tiene todavía todo este negocio por crecer, porque hoy hay mucha consulta en internet, pero el reto que tenemos es que esos digital shoppers, o sea, los que están buscando, se conviertan en digital buyers, es decir, que realmente compren por ahí. Entonces, imagínense todo lo que tenemos por crecer. Y aquí, siempre que nos hemos quedado, digamos que todas las proyecciones que se hacen, nos quedamos cortos. Aquí los indicadores, aquí no nos sirve proyectar, digamos, mis capacidades logísticas, mis capacidades de inventarios, mis capacidades de entrega a los clientes en un histórico de hace 6 meses. Aquí realmente nosotros tenemos que pensar en futuros y no proyectar con lo que pasó, sino proyectar realmente en crecer. Y es que aquí crecen las cosas 3, 4, 5, 6 veces. Con decirle nosotros vendimos versus el Cyber Monday de junio del año pasado, 6 veces más. ¿Cuántas veces más te preparas tú en un call center para atender todas las llamadas? ¿Instalas la capacidad por 6? Esas son las preguntas que tenemos que entrar a resolver. ¿Cuál es la experiencia que yo quiero resolver para el cliente? Entonces tenemos que estar preparados para poder adaptar las capacidades logísticas. Multiplicar los camiones para entregar por 6. Efectivamente, porque si usted, o sea, las plantas de las compañías y contrataciones de las compañías no están hechos para multiplicar por 6. Imagínense, yo llegando a gestión humana a decirle, necesito que me contrate por 6, la gente del call center. Me devuelven. Camiones por 6. Turnos por 6. Pero realmente, ¿qué es lo que toca? Toca medir claramente cuáles son los recursos, cuál es la experiencia que quiero dar y de acuerdo con eso ir acomodando los procesos e irlos haciendo cada vez más eficientes. Ese es el reto acá. Bueno, quiero ahondar un poquitico en lo que dijiste, digamos, el concepto que tú estabas hablando es el concepto que conocemos como long tail o el de cola larga, que el primero que lo habló fue Chris Anderson en su libro, pues, que se llama así, The Long Tail. Y hay que ser muy claros en el tema del long tail. Long tail no ¿alguien sabe qué es el long tail? ¿No? Bueno, el long tail, voy a hacer un ejemplo. En la industria de la música, antes cuando se vendían CDs, entonces tú tenías, no sé, una góndola llena de los músicos que más se vendían. Entonces encontrabas tú a Shakira, a Carlos Vives y a Juan. ¿Vale? Resulta que para tú encontrar el músico que te gustaba, esa música que tú escuchaste alguna vez en la vida, tenías que ir y buscarla por allá lejos y de pronto no la encontrabas. ¿Qué pasa con el mundo digital? En el mundo digital existe la capacidad de almacenamiento infinita. Infinita entre comillas, pero es infinita porque además de eso podrías descargar la música infinitamente. Entonces, ¿qué pasa? Que la góndola ya no es simplemente los músicos que están aquí, sino la música que te dé la gana. Por eso tú tienes en iTunes y consigues la música que tú quieres, o cualquier servicio de música. Pero ¿qué sucede con el long tail? Y quiero ser puntual en el tema, y es que el long tail no funciona simplemente con el long tail. Lo que dice el long tail es que con ese 20%, lo tradicional es que con el 20% de la oferta música que hace, tú haces el 80% de las ganancias. ¿Sí? Mientras que en el long tail, sí, listo, tú tienes esos productos, pero tú tienes que tener los productos exitosos. Ese 20% igual están ahí y siguen siendo los productos que tú estás promocionando. Pero tú tienes una oferta tan larga que en el tiempo, claro, el almacenamiento y la descarga de música, ¿cuál es el costo, digamos, para el retailer? Pues ninguno. Eso no tiene costo. Al final, digamos que cuando tú descargas la música y tú tienes una gran oferta, claro, en el largo plazo tú puedes tener mucha capacidad de vender mucho más y con ese, digamos, puedes alcanzar ese mismo monto del 80% que estabas alcanzando con el 20%, con el tema del long tail. El long tail no es simplemente oferta, yo oferto y más, es que tú tienes que también mantener el core del negocio. Entonces, por ejemplo, cuando tú estás diciendo que hay una inconsistencia, digamos, en la oferta,
de internet con la oferta, digamos, de la tienda, porque aquí te ofrecen más, no. Porque tú tienes que, o sea, cada negocio pues decide cómo lo hace, pero cuál es el core de tu negocio. Si tú vendes neveras, pues vende neveras. Si tú vendes, no sé, asadores, pues vende más asadores. Y lo que te da la capacidad digamos, la tecnología es que tú alcanzas a hacer una oferta mucho mayor de lo que podrías hacer en una tienda porque no tienes mucho espacio. Pero el core sigue siendo el mismo. No sé si respondí la pregunta. Muchas gracias. Es muy interesante la presentación. Hay que mirar una cosa, el 90 y algo % de las empresas son microempresas, pequeñas empresas. Nosotros lo que le estamos recomendando a estas empresas es integrar sus tiendas en línea con su sistema contable para que pueda su boutique no tener la misma experiencia de compra y que puedan las vendedoras que si están en diferentes partes del país tener la información de cada uno de los clientes, de manera que usted me llegue a cualquier parte y desde el tablet pueda saber quién es usted, qué me compró y cómo ayudarle a solucionar. Siempre le digo a los clientes pequeños, traten de conseguir una tienda o un carrito de compras que se pueda integrar a sus procesos contables y convertir su contabilidad a un proceso en línea para poder competir con los grandes como Home Center, ¿no? Mi pregunta es, ¿usted cómo hizo para hacer esa integración? De la parte contabilidad física, de las cajas registradoras y la parte web en línea. Las estamos integrando. Digamos que nosotros compramos una plataforma e-commerce que es un Ferrari, porque lo compramos en asocio con todo el grupo Falabella. De hecho, todo el grupo Falabella en los 4 países actualmente y los 8 negocios tenemos la misma plataforma de e-commerce, entonces hicimos una economía de escala para poderla comprar y estamos integrando esa plataforma a todos los negocios. Sin embargo, digamos que se hacen todas las interfaces para que lea los inventarios en línea y todo eso, digamos, por detrás para tener la información relevante del cliente. Entonces, todo parte de ahí. Bueno, lo mismo, igual felicitar ese modelo de integración que creo que para una compañía tan robusta no es tan fácil integrar tantos modelos al mismo tiempo. Yo quisiera de pronto, y va un poco más para las personas de Cámara de Comercio Electrónico, tal como lo decía el señor aquí a mi lado, ¿qué ha pasado con esas compañías que no manejan de la misma manera el tema del retail y el precio en e-commerce para darle esa capacidad al cliente de definir, yo voy es por un tema de servicio, porque me atienden, porque me lo llevan hasta donde yo lo necesito y demás, ¿cierto? Compañías como Servientrega, y no sé si hay alguien de aquí de Servientrega o coordinadora, que podrían ser las empresas más exitosas en este modelo de negocio porque cerrarían lo que él dijo, la logística, que es lo que más pesa en este tipo de negocios. Entonces uno diría, ¿de qué manera Cámara de Comercio puede integrar este tipo de charlas con otros modelos de negocio para entender si en verdad le está funcionando Servientrega y a Coordinadora el tema de su tienda virtual, porque manejan el tema de la entrega, o otras empresas que se especializan, como los de tecnología, solamente tecnología, pero tienen que tener un precio específico diferente al que está en el mercado. Entonces ahí entran a jugar varios factores que era lo mismo. No necesariamente el modelo es darle siempre el mismo precio al cliente, siempre va a pedir un precio diferente, hay que competir con productos importados, tal vez de otras categorías, modelos nuevos, cosas diferentes que el cliente está buscando. Ese es uno de los temas obviamente que sí sería interesante que la Cámara de Comercio definiera para entender un poco más para las pequeñas y medianas empresas que quieren entrar en ese modelo. Oiga, tengo que ser muy fuerte en la parte logística para llegar a tener unos resultados interesantes. O tengo que buscar proveedores que me den el mejor precio, entreguen ellos la misma mercancía y se vuelve un marketplace mi tienda. Tema nuevo para una charla. Sobre este tema de integración de especificidades de industria que hacen parte de la gran cadena de valor que es el e-commerce y sus servicios asociados, la Cámara cuenta precisamente con 4 comisiones de trabajo y ellas, como lo comenté en la presentación de María Claudia,
hacen unos ejercicios primero de su propia industria, como es la de pagos antifraude, la de factura electrónica, la de logística y transporte y la de e-commerce, que son los integradores y proveedores de contenidos y aplicaciones a través de CMS y MMS. Entonces el gremio lo que hace es trabajar en primera instancia sus requerimientos propios de esas especificidades de industria y paso seguido la integración de esa gran cadena de valor del comercio electrónico, y de hecho hoy estamos desarrollando desde la Comisión de Logística y Transporte algunas acciones para llegar a exigir unos requisitos mínimos dentro del desarrollo de las entregas físicas de los bienes que hacen parte de la última etapa de la cadena de valor. Estamos siempre sincronizados en esas 4 pilares que les acabo de comentar, y adicionalmente la Cámara trabaja unas comisiones de trabajo que son transversales y recogen este tipo de integraciones, como es la que maneja Andrés, la de capacitación y educación, la de gobierno y regulación, la de divulgación y la de estadística. La de logística, que es el tema que usted acaba de preguntar y que es su inquietud, tiene un reto este año importante en la sincronización de esos momentos y de esos cronogramas que son la entrega del bien, y que muchos de ellos están hoy trabajando la modalidad del pago contra entrega, o sea, como Servientrega y como Thomas Express. Pero desde la dirección ejecutiva, que es la herramienta administrativa de los afiliados, estamos desarrollando muy de la mano con el Consejo Directivo el interés de la sincronización de esos tiempos. Una pregunta. ¿Nos podrías compartir un poquito cuántos usuarios navegan desde móviles en las páginas y cuántos compran desde móviles? En porcentaje, puede ser qué porcentaje de usuarios acceden desde un móvil y cuántos al final sí compran desde un móvil. Pues mira, exactamente la porción de usuarios con móviles no la tengo clara. Estamos como en qué porcentaje. 18%. 18%. Y que si te convierten ahí. No convierte. Es que es bien complicado porque primero, para poder mejorar la conversión, tú deberías tener desarrollada una aplicación móvil como tal. Digamos que en este momento, ¿en qué fase estamos nosotros? Nuestra página es responsive. ¿Eso qué quiere decir? Que se adapta a una pantalla de móvil. Pero el proceso de compra no está pensado para móvil, es decir, es un proceso de compra tal como lo haces en un PC. Es importante que cuando tú quieres terminar una compra en móvil, mejor dicho, nuestra estrategia no es necesariamente que el cliente compre ahí en ese momento, porque cuando tú vendes una cocina, de hecho igual nosotros somos la tienda que más cocinas vende, la tienda, pero ¿por qué razón? No, sí, online. ¿Por qué razón? No porque el cliente tomó la decisión y dijo, vea qué berraquera cocina, me la compré. No, el cliente ya fue a la tienda, ya la midió, ya la funcionó, ya la consultó con la esposa, con los hijos, con la mamá. Y al final, para el cliente es más conveniente que se lo manden a la casa. Como les digo, lo importante es entender, o sea, el cliente se mueve aquí, vuelve allá, regresa allá, consulta por el móvil, está en la oficina y le llegó el correo y ahí miró, pero no decidió y lo dejó para más tarde. Entonces, al final, el cliente define qué es más conveniente para él, si que se lo manden a la casa, si recogerlo, pero él investiga en muchas partes. Entonces, en este momento, digamos, nosotros estamos en esa fase, hay bienes que son más fáciles de convertir en móvil. Por ejemplo, unos pasajes, unos tiquetes aéreos, pues conviertes fácilmente, no necesitas muchas consultas. Cuando tú empiezas a necesitar consultas con otras personas para adquirir un bien o un servicio, pues puede que tu estrategia no sea que te convertir en el móvil.
Puede que tu estrategia sea tener una información muy clara, por ejemplo, y adaptada, por ejemplo, a un PC, tener mucha información, videos, que vaya a YouTube, que regrese. Entonces, eso es lo que tú tienes que, o sea, lo que tenemos que tener bien claramente es qué bien y servicio estoy vendiendo, cuál es la experiencia que quiere con el cliente, y ahí defino en dónde quiero estar, en qué canales quiero estar, es decir, si quiero a través de videos, si quiero a través de tiendas físicas, si quiero a través de e-commerce, y también defino qué devices, qué dispositivos uso, exactamente. Entonces ahí es donde uno dice, vale la pena desarrollar móvil, y se meten en una estrategia de móvil. Cada canal que ustedes desarrollen y cada dispositivo que quieran desarrollar requiere administración del canal. Eso es bien importante comprenderlo, no es decir, yo quiero estar en todo al tiempo y en todas partes y a todas horas. No, eso es importante que ustedes definan cuál es el alcance de la experiencia, acotarla, limitarla, entenderla y desarrollar la estrategia y los canales de acuerdo con eso. Por ejemplo, nosotros lanzamos el canal, o sea, las ventas telefónicas 8 meses antes que la venta por internet. ¿Por qué razón? Porque dijimos, vamos a empezar a adaptar los procesos, entender qué es lo que el cliente quiere, entender qué medios de pago necesita, entender si es más importante tener un tiempo largo a un costo de despacho muy barato o rápido, pero de pronto está dispuesto a pagar un despacho más alto. Y de acuerdo con eso, por ejemplo, adaptar la logística, los inventarios. Entonces, por eso es importante entender la experiencia y desarrollarlo. Creo que ya esa era la última pregunta. ¿Lo voy? Sí. Pues tal vez hablo duro, pero no. Ok, sí, dale. Pues he escuchado como todas las preguntas y creo que hay una cosa que uno tiene que definir mucho en comercio electrónico, que es la proposición única de venta, la propuesta de valor. Pueden que, como preguntaba Andrés al principio, decía que en qué pilares se basaba el comercio electrónico. Pero lo cierto es, no es el valor, no es el precio, ustedes hablaban sobre la calidad. ¿Cuál es la proposición única de venta que ustedes se fundamentan hacia el cliente? ¿Cómo la definen? Nosotros nos basamos en una, Home Center tiene una política de precios bajos siempre, estrategia de precios bajos siempre. Eso lo llevamos a la web y adicionalmente le adicionamos tener una experiencia transversal y coherente con el cliente en todo su viaje. Esa es nuestra propuesta de valor y de acuerdo con eso se van adaptando los procesos de la compañía. Hay otras ofertas también, por ejemplo, el alcance, ¿no? Nosotros llegamos 24 horas, cobertura nacional. Yo no sé quién para. Okay. Solo quiero escucharlo. No, pero no sabía si respondía. Esa es nuestra... difícil definirla. Sí. Y muchos no la conciben desde el punto de vista, como habla Andrés, de la estrategia. Y eso cuesta bastante. Es como si llegara a una página de llegada, una landing page. ¿Cuál es la propuesta única de venta o ese valor agregado que uno da como comercio? Y eso no es fácil de definirlo. Entonces, a muchos les cuesta, hasta a Walmart le costó una cantidad de tiempo. Pero bueno, eso es una cosa escrita en papel donde conlleva a transformación completa de compañía. Como les digo, estos procesos requieren un cambio en la cultura organizacional profundo, donde no es el área de digital que está moviendo la compañía. O sea, ¿qué pasa? Nos encontramos y empezamos a movilizar la organización, pero la organización tiene que estar consciente y comprometida y entendiendo que queremos ofrecerle al cliente una experiencia transversal, consistente en todos los puntos y acompañarlo en su viaje. O sea, estamos hablando que el proceso de compra no termina cuando le vendí. Si el cliente tiene una mala experiencia, ¿cómo le voy a responder con esa? Quiero devolver el producto, no funcionó lo que finalmente y también entendemos que si el cliente compró algo no es porque lo quiere comprar simplemente, sino porque atendió una necesidad que estaba cubriendo y si ese producto no cubre con esa necesidad, entonces ¿cómo hacemos para que efectivamente brindarle lo que realmente requiere? Entonces estamos
en el proceso de transformación, como les digo, esto es un proceso doloroso, donde sacude a la organización, pero es un proceso necesario. No porque queramos estar en el mundo digital, porque toca estar en Internet. Como les digo, no, eso no toca estar en Internet. Nosotros definimos que queremos estar presentes en el mundo digital porque entendemos que el cliente cruza un canal, cruza otro, se informa y al final decide qué es lo que necesita y cuál es el servicio que quiere adquirir. Como les digo, quiero que me lo lleven a mi casa, quiero que me lo pongan en tal parte, ¿qué es lo que quiero? Entonces eso se vuelve, el cliente habla y al final los procesos se tienen que adaptar para brindarle esa experiencia. ¿Otra pregunta? Bueno, muchas gracias. No, ay, sí, gracias.